¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es la quinta parte del proyecto que he llamado Montar un mini taller manitas. Este vídeo va a consistir en instalar el tablero de herramientas del banco de trabajo. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno, ya tenemos el tablero dentro de la caseta. Deciros que este tablero ya lo he comprado yo cortado con las medidas exactas de la ubicación donde va a ir. El siguiente paso es montarlo para ver si encaja perfectamente y marcarle los orificios donde van a ir los tornillos que lo sujetan a la caseta. También comentaros que cuando termine con él quiero que tenga un diseño muy especial. Y lo primero que hago es probar que el tablero encaja en su ubicación perfectamente. Una vez que he probado que todo va perfecto, lo vuelvo a quitar para hacer los orificios que lo sujetan a la caseta. Con ayuda de una arandela y un lápiz, marco los orificios donde van a ir los tornillos. En este caso, marco las 4 esquinas y la parte superior central del tablero. Con ayuda de una punta avellano todos los agujeros para que los tornillos queden a ras. Y ya lo tendría preparado para personalizarlo. Como os he comentado anteriormente, lo voy a personalizar haciendo un botón gigante de YouTube, que arriba os dejo el enlace del vídeo que realicé. Ahora pinto los tornillos que lo van a sujetar a la caseta y seguidamente le aplico la pintura roja. Deciros que para obtener el resultado final que ahora veréis le di varias manos. Bueno, y aquí lo tenéis, mi tablero de herramientas personalizado de YouTube. Y como no me puedo resistir para ver cómo ha quedado, lo coloco y lo atornillo. Coloco los tornillos ya de rojo y como siempre, mientras termino este trabajo, os animo a que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita y si tenéis cualquier comentario o duda me la dejéis. Estaré encantado de contestaros. Bueno, pues ya tenemos nuestro tablero personalizado de YouTube montado, atornillado y el siguiente paso será colgar las herramientas. Para ello, nuevamente volvemos a quitar el tablero. Y lo coloco en el suelo para planificar la colocación de la herramienta. Y como en colocarlas se tarda un poco, lo hacemos a cámara rápida. Una vez colocadas, con la ayuda de un lápiz y una regla, marco los orificios donde voy a hacer los taladros. Y mientras voy terminando este trabajo, quería preguntaros y que dejéis en comentarios qué os parece la idea que he tenido. Ya marcados, con la ayuda del taladro, hago los agujeros. Ahora echo un poco de cola en cada orificio y coloco los pernos de madera.
Por último, coloco 4 imanes de botón de neodimio bastante potentes para los formones. Vuelvo a colocar el tablero ya definitivamente en su sitio, lo atornillo y ya por último coloco poco a poco todas las herramientas en su sitio. Y poco a poco lo iremos completando. Pero lo importante es que ya tenemos nuestro tablero de herramientas personalizado de YouTube, que ha quedado increíble, terminado. Bueno, como siempre me despido todos los viernes, un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós. Bueno, y hoy la pegatina que vamos a poner en nuestro panel de canales amigos de YouTube es la del canal de Juanjo, Papá Manitas. Un canal bastante divertido que tiene infinidad de vídeos y os recomiendo que os paséis por él.